Las preguntas y las inquietudes ayudan muchísimo una solución. Que la inteligencia artificial genera unos renders. Que vos decís, che, con la impresora lo hago y lo resuelvo al toque. El que piensa que la impresora 3D te resuelve todo está totalmente equivocado. Leonardo da Vinci no tenía ninguna de las herramientas que mencionamos. La herramienta más importante que él tenía, Que quedó ciega, me parece, de grande y sigue ejerciendo como arquitecta. un diseñador que no observa, explícame qué es lo que hace entonces. Bueno, ¿cómo estás, Pedro? En esta oportunidad con un poquito de calor, pero bien, tratando de llegar a fin de año con lo que es para nosotros el cuarto capítulo y a su vez el último de este año 2025. Espero que lleguemos a publicarlo antes que se termine el año. Está como medio a fin de año siempre un poco a las corridas. Pero bueno, creo que está bueno empezar diciendo esto. Comenzó otra vez este proyecto que teníamos pendiente hace rato y bueno, no esperamos como al comienzo del año, sino que dijimos vamos a arrancar y vamos a ver qué sale con esto y bueno, por eso terminamos acá con estos 4 capítulos lo que es este 2025 y vamos a ir planeando ya qué vamos a hacer el año que viene, que tenemos un par de cosas, tenemos muchas cosas para hablar. Así que bueno, también con el tema del calor y todo se complica conseguir lugar y estar cómodos para grabar. Así que bueno, vamos a empezar con esto último y veremos qué sale el año que viene. Genial. Bueno, cerrando el año 2025, gran año. Y creo que un poco el proyecto nuestro refleja que comenzamos algo sin saber del todo cómo lo íbamos a encarar, eh, quién lo iba a ver, exactamente de qué íbamos a hablar, pero siempre estuvo en nuestra intención tocar el tema del diseño, generar un espacio para hablar de temas que por lo menos en Argentina no es para nada común, que diseñadores que fueron estudiantes y ahora trabajan hablen de su profesión, hablen de las inquietudes. Sentimos que tenemos que empezar a darle voz, no solo a nosotros, sino más adelante también a otros profesionales. Así que súper contento de estar cerrando el año así. Ahora vamos a hablar del tema. Y, y también creo que me alegra mucho haber podido dar ese pequeño paso que muchas veces quedan los proyectos como, bueno, es algo que voy a hacer en algún momento. Y eso lo empezás a patear, lo empezás a patear. Y nosotros arrancamos sin nada, de a poquito nos vamos equipando, de a poquito vamos teniendo mejores ideas, mejores inspiraciones. Y ese es el proceso creativo que tenemos que hacer como diseñadores. Arrancar por un camino. Nosotros hay algo que en diseño le llamamos el miedo a la hoja en blanco, que es cuando tenés que arrancar, mucha gente se paraliza, incluso nosotros lo hemos sentido en algún momento en un proyecto, de decir, ¿por dónde arranco? ¿Qué hago? Porque cada decisión que tomemos al principio va a condicionar después los caminos. Pero bueno, un poco confiando en los instintos, más equivocarse no está para nada mal, que lo hemos hablado en capítulos anteriores. Creo que fue parte del proceso, así que bueno, sin más preámbulos, Sí, arranquemos. vos sabés que cuando estaba viniendo para acá estaba pensando en qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y yo decía, lo que hacemos nosotros es un poco lo que identifica al diseñador, que el diseñador una de las cosas que hace es analizar el usuario, tener en cuenta la experiencia de usuario, bueno, analizar una persona que está haciendo un movimiento, un gesto, para ver cómo, eh, no sé, solucionarlo y demás. Y yo estaba pensando, esto lo que estamos haciendo nosotros es eso, es ver al diseñador como un usuario del diseño o del proceso creativo y me parece que eso está bueno porque siempre nos lleva a que vayamos al cambio. Siempre estamos mejorando, proponiendo cosas, es como que nunca fue algo desde el proceso del estudio, de la carrera, uno ya se da cuenta que puede ir mutando, que no es nada estático. Entonces nosotros hacemos esto con nuestra vida profesional, hacemos esto con el podcast, hacemos esto, hicimos esto en la carrera. Entonces yo veo el podcast, muchas veces lo veo, lo escucho para decir, ah, mira, estaría bueno cambiar o decir, pero porque me vuelvo a escuchar y vuelvo a recordar conceptos y cosas que fuimos viendo. Entonces me parece que es eso, es nosotros lo grabamos, pero al mismo tiempo yo me escucho como como un consumidor para ver en qué mejorar y disfruto mucho de ese proceso y de ese cambio que se va dando capítulo a capítulo, digamos. Sí, 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 tal cual. Además me parece que uno a veces como
incluso me pasó cuando fui docente un año, cuando vos explicás, Épocas esa, tenemos que hablar de lo que es ser de hay que docente hablar, ser también. docente no es fácil, chicos. Cuando uno explica los conocimientos, es cuando más se le queda. Yo siempre tenía el Santi, un amigo mío, que me explicaba cuando se me complicaba un tema en la escuela, y claro, él aprendía más que yo, porque el que Suele pasar. explica el conocimiento es el que más entiende. Entonces, hasta en el aula, el profesor es el que más va a entender, no solo porque lo sabe, sino porque al explicarlo refuerza su conocimiento. Sí, sí, totalmente. Y bueno, con todo este conocimiento, Sí, no, y a ver, vamos a ir introduciendo el tema también que tiene que ver con eso, que es, por una parte, de los conocimientos y adquirir conocimientos que luego se transforman en herramientas que nosotros, en esta oportunidad, lo clasificamos en herramientas visibles e invisibles, o por ahí intangibles. Y que es como una manera de clasificarlo de nosotros para decir, bueno, tenés un grupo de herramientas, tenés otro, pero que siempre se están entrelazando para, para ir siempre dándote una herramienta cada vez que la necesites en una situación puntual. Me parece que eso hay que tenerlo siempre presente. sí, además vamos a hablar de un tema crítico, de las herramientas del diseño, porque una vez, como dice, sí, bueno, las herramientas, pero vos cuando entras a una empresa, lo más privado que hay son las herramientas que se utilizan, es como los secretos de los diseñadores, que eso me parece que se fue un poco rompiendo ese tabú a medida que las herramientas van avanzando. Por ejemplo, Canva, que es una plataforma espectacular, tenés acceso a un montón de funciones que antes programas exclusivos y con un manejo muy avanzado de tecnología, solamente el diseñador podía hacer ciertos diseños. La tecnología fue avanzando, las herramientas se fueron haciendo más flexibles. Entonces vamos a hablar de muchas herramientas de las cuales los diseñadores pueden utilizarlas. Muchas son secretas y sobre todo lo interesante son las herramientas invisibles, pero eso vamos a hablar al final, ¿no? Sí, y bueno, y que también nosotros hacemos este desglose de herramientas que también nosotros consideramos que son mínimas e indispensables para ser un diseñador formado. Entonces decís, bueno, a ver, existen un millón de herramientas, pero como mínimo tenés que tener estas cosas. Así que bueno, vamos a ir dándole un poquito de profundizar en cada una. Y Ujú. tenemos, por ejemplo, lo que es subtitulado, ¿no? Como 2D. Digamos, todo lo que nosotros encasillamos dentro de 2D es dibujos a mano alzada, planos, planimetría, aprender a representar en 2D. eh, Obviamente que tenés un campo de lo que es técnico y acotado, tenés una parte que es artística. Ahí ya se empieza a meter lo analógico con lo digital, porque tenés lo que es a mano, ya sea en plano o a mano alzada, y tenés los primeros software que fuimos viendo, que fueron Corel, Photoshop o Illustrator, y ahí ya tenés como el primer grupito de cosas que no deben faltar. Sí, como que hay que entender una diferencia en cuanto a las herramientas. Tenemos que representar dos campos principales, 3D y 2D. Esas son las dos herramientas que nos permiten comunicar. Eh, el 2D, en lo que es plano, muchas veces es la herramienta más rápida. Cuando queremos explicar una idea que tenemos en la cabeza a través de un dibujo con nuestra propia mano o a través de un panel de presentación que puede ser que incorpores elementos 3D, pero al fin y al cabo lo que se va a imprimir y lo que se va a ver en una presentación de la empresa, de la universidad, de lo que sea, es 2D. Entonces, bueno, ahí tenemos varias herramientas, puede ser Photoshop, Illustrator, tenemos toda la parte de Canva también que es muy bueno. Creo que lo que más dificulta en el proceso de 2D no es tanto en el diseño, sino después en la parte de impresión, por ejemplo, cuando se va a imprimir. Nosotros en la universidad era una renegada, me pasó también trabajando en empresas que mandás a las imprentas y a veces te dan una calidad que no esperabas o el diseño que vos veías en la computadora, después lo imprimís y nada que ver. Entonces, bueno, ahí hay varios conceptos que hay que ir trabajando, pero en principal hay una gran diferencia entre lo que vemos en la pantalla y después la calidad de la máquina de lo que imprime. La palabra mágica de los diseñadores es CMYK contra RGB. RGB es lo que nosotros vemos en la pantalla y hay un modo que se cambia a CMYK y con eso mandas a imprimir
y sale lo Sí, sí, mejor sí, ahí posible. hay toda una teoría de color y bueno, gente que se dedica a utilizar plotter. Yo también tuve un compañero de trabajo que me contó mucho de eso, que hacían impresiones gigantes y bueno, es todo un tema que hay que tenerle mucho cuidado, sobre todo cuando uno quiere, o sea, sí, para no encontrarse con sorpresas, digamos, en cuanto a decir, bueno, yo tengo algo y lo voy a presentar en una pantalla o en un PowerPoint de manera digital y después cuando hago eso en papel me cambia un poco y hay que tener cuidado. Pero bueno, básicamente estas serían las herramientas que nosotros consideramos que uno tiene que por lo menos tener conocimiento. Como decís vos, Canva fue reemplazando por ahí otras, pero esto también es como un poquito de concepto purista. Para mí, para hacer planos en computadora, digamos, ya sea con AutoCAD o los planos de algún programa en 3D que te permita hacerlos, sí o sí primero tenés que pasar por el papel, digamos. Y con esto de Canva también, o sea, sí resuelve, agiliza un montón, pero para mí primero tenés que tirar las líneas, reglas de lo que usábamos en Illustrator o Corel para plantear un panel, para saber qué es un tamaño A4, A3, A2, A1, que nosotros hacíamos todos los paneles, saberse las medidas, los márgenes, las composiciones. Y después sí, en Canva vos tocas y ya lo tenés como todo alineado y demás. Y decís, bueno, pero antes había una manera un poco más primitiva que no es tan vieja, pero que como que hay que tener conocimiento en eso. Yo Sí, no soy reacio al cambio y festejo, digamos, que haya cosas que faciliten, pero si te vas a dedicar a esto, para mí tenés que conocer la antesala de lo que sí, se sí, vino. estoy de acuerdo. A ver, la barrera de entrada bajó en el sentido de que mi mamá se descarga Canva y ya lo vas a ver usar, vas a ver, tiene plantillas para personalizar, excelente. Ahora, dijiste algo que fue clave, que es em, la ubicación en el espacio, la representación y la ubicación son fundamentales. Nosotros, por ejemplo, aprendimos bastante en eso con sistemas de representación, que fue una materia que nos había dado Mónica Castillo, Ricardo Osorio, no sé si otro docente, Está pero... Virginia Aranda Ah, también. Virginia Aranda, excelentes docentes. Y eso te ubica en el espacio, te ayuda a empezar a entender las proporciones, los tamaños, las dimensiones. Y una vez que vos empezás a comprender ciertas reglas y ubicaciones, tenés el concepto teórico para decir, esta plantilla no me gusta. Por ejemplo, si vos, no sé, un concepto que me acuerdo, la palabra siempre tiene que estar horizontal y si no la podés poner, digamos, vertical con todas las letras, eh, Sí, una debajo de otra. Sí, sí, claro, sí, hay hay muchas cuestión. cosas. Pero bueno, vos sabés que no quería dejar pasar y no quiero que se nos haga largo porque tenemos muchas cosas para decir y ni siquiera arrancamos. Pero el otro día me estaba acordando también y una de las cosas que habíamos hablado era tratar de tener momentos de recuerdos y a nosotros nos costó mucho el tema de la representación y ahora que lo estamos hablando, me acabo de acordar de un momento clave y épico cuando tu viejo nos dio una clase desde el auto y así que después lo va a escuchar él. Así que no solo es el papá de él, también fue ex profesor nuestro, da clases en la universidad donde nosotros estudiamos, es arquitecto. Y bueno, una vez estábamos muy al comienzo de la carrera, estábamos aprendiendo cosas sencillas como ubicar planos en el espacio y en las vistas, que un plano en una vista se puede ver como una línea y que cuando lo rebatís te das cuenta que realmente era un plano y demás. Y bueno, eso nos costó horrores ubicarnos y visualizar. Y el papá de Pedro tiene un don para mí para enseñar y él fue quien, minutos, media hora, una hora antes de un examen de uno de los primeros parciales que eran de sistema de representación, él nos terminó de explicar por una llamada, porque estaba justo viajando a Rafaela, me Sí, acuerdo, una llamada yo hice de receptor y después bajé a los otros chicos que estábamos ahí porque yo era el que un poquito más entendía, entonces el papá de Pedro me explicaba a mí, si bien lo teníamos en altavoz, después y lo tratábamos de resolver en planos con los tableros y todo. Y nada, es una anécdota que al final digo, che, la verdad que es tan sencillo hoy en día ver eso y en ese momento era todo un mundo, pero realmente es importante pasar por ese proceso de entender una línea o un punto en el espacio que se puede transformar en otra cosa. sí, sí, tal cual.
Bien, y bueno, pasando un poco a las herramientas de 3D, que son, El próximo paso, es digamos. como, claro, un próximo paso. Creo que incluso a principios de la carrera no ves nada de 3D y eso un poco a veces choca porque sí, che, ¿por qué no estamos modelando si ya están las impresoras? Me parece que sí es necesario primero ubicarse en un espacio 2D para después pasar a 3D. Incluso podemos hablar de 4D hoy en día con los Apple Vision Pro, la realidad aumentada, ya empieza a cambiar todo un poco. Pero bueno, sin irnos más lejos, en 3D yo creo que como programas principales de diseños aplicados en la industria argentina tenemos SolidWorks, muy fuerte, Rhino, Fusion 360. Creo que el Fusion es más para diseño porque permite generar formas más orgánicas, con más flexibilidad y no tan numéricas y cuadradas que a veces el Solid se corrompe. eh, pero el SolidWorks en definitiva es más técnico, te permite hacer autos, te permite hacer modelos súper precisos y aplicables después para, no sé, mecanizar una pieza, sacarla en producción. Sí, sí, acá nosotros hemos manejado los programas que comentamos. Yo particularmente me metí más en SolidWorks, pero no vamos a defender a ninguno de los dos. Yo creo que para mí Inventor, que se está usando mucho, y incluso en el trabajo que yo tengo ahora, lo que tiene Inventor es que viene del mundo de Autodesk, que Autodesk tiene ayuda en línea, tiene los motores trabajando en la nube, entonces no necesitas grande potencia. Bueno, puedes combinar AutoCAD, que es como la madre de todo esto, digamos, AutoCAD, Inventor, entonces tenés como toda una familia de programas que son muy compatibles. Y SolidWorks tiene algunos también, he visto algunos, pero bueno, SolidWorks sigue estando vigente en el mercado y hay empresas que lo usan. Pero básicamente, como estábamos diciendo en el primer punto, en esto es decir, bueno, al menos tienen que conocer y saber manejar un 3D. Es muy importante eso, yo creo que es determinante porque no solo te sirve como herramienta principal y herramienta que para mí destaca de otras también carreras, porque yo sé que hay ingenieros que hacen piezas y hacen Ujú. piezas mecánicas y todo, y conocen programas, pero yo creo que el diseñador tiene una manera diferente de usar el programa, que es también un poco más artística dentro de los límites que se puede hacer arte con un programa, que son programas de diseño paramétrico también. Pero es una herramienta que luego te permite escalar lo que sea, porque digamos, vos empezás haciendo un 2D o empezás haciendo un dibujo a mano alzada, lo pasás a un 3D y después vas pasando por otros programas, como son el tema del renderizado, que luego te permite sacar un render que con eso vos podés vender o podés hacer una presentación. Entonces es como justamente el tercer paso, que es el tema de los programas de renderizado que le dan esta textura, esta piel a los objetos que diseñamos. Y ay con el renderizado. Estamos en un momento de la industria y del avance tecnológico que la inteligencia artificial genera unos renders, porque no nos olvidemos que el renderizado es básicamente a un modelo 3D o a un contexto tridimensional que puede ser, no sé, vos modelaste una pileta, pero la pusiste en un patio con tierra, con plantas, con una casa, con iluminación. Todo eso darle vida y que sea lo más realista posible. La idea, el objetivo del render es que un modelo 3D y la realidad se acerquen. Y porque la inteligencia artificial está generando ese acercamiento entre un modelo 3D y la realidad. O entre algo digital y la realidad. Hoy hasta nos pasa que vemos y no sabes si es real, si es digital. También creo que nosotros siempre hablamos de un concepto de renderizado básico, en el que el render se habla de un producto que Sí, que está iluminado, con que... un packaging, con poder verlo de varios ángulos, no mucho más, no hablamos de un renderizado complejo, de una animación de Sí. película, que ahí sí creo que ya la inteligencia artificial está avanzando, pero se necesitan renderizados de Blender o de programas mucho más complejos, que ahí la IA seguramente se está quedando corta, pero en lo que son conceptos de producto básicos, creo que la IA es una herramienta fundamental. Podemos nombrar también Keyshot, podemos nombrar V-Ray, podemos nombrar varios, pero me parece que estamos en un mundo en donde si vos hoy en Solid generaste un modelo 3D tosco, pero lo generaste Ujú. y lo mandás a la IA y le decís, mirá, renderizámelo así, quiero que se vea así, le adjuntás una imagen de referencia
lográs el objetivo final, que es representar lo más real posible un modelo 3D. Sí, sí, eso es importantísimo. Yo creo que es algo que se viene. Bueno, Pedro, vení, acércate que se cortó esto y encima que estábamos diciendo No, que estaba todo bien y que fuimos mejorando, nos quedamos sin memoria. Pero ahí ya estamos retomando. y como última herramienta fundamental es la impresora 3D. Ah, bueno, sí, eso es. Que la impresora 3D es una herramienta increíble para avanzar en el prototipado rápido. ¿Por qué la ponemos a lo último? Porque sin un conocimiento de ubicación en el espacio, de saber representar algo en 2D, para poder llevarlo a un modelo 3D bien hecho, sin eso, la impresora no es más que una herramienta inútil o una copia de modelos 3D que existen en línea. Una impresora, como tal. O sea, es una máquina que recibe una orden y te da un resultado. Después la Sí, impresora 3D ya es un mundillo también muy, muy particular que ha ido avanzando muchísimo desde que estamos estudiando. Pero sí, o sea, hay que ver un montón de cosas. Uno no puede agarrar, tener un modelo 3D descargado o que hizo y bajarlo a una memoria en caso que la impresora acepte una memoria o enchufar un cable y darle a imprimir. Hay un montón de cosas, de sí. relleno, de espesores, de puentes, de tipo de material que vas a usar, de temperatura, un montón de configuraciones, pero que realmente eso va también, de nuevo, a cortar distancias, lograr acabados, después con una masillada, una lijada, uno puede conseguir acercarse mucho a la realidad con lo que son figuras complejas más que nada. Porque yo valoro mucho el prototipo en cartón, también masillado, lo que sea, pero hay veces que hay figuras que son muy complejas y que te lleva muchísimas horas, formas geométricas, que vos decís, che, con la impresora lo hago y lo resuelvo al toque. Tal cual, a ver, el que piensa que la impresora 3D te resuelve todo está totalmente equivocado. Al principio se creía Es, eso. es necesario tener conocimientos generales para decir, esto lo hago en cartón, esto lo hago en papel, esto lo hago con impresión 3D. Me No, acuerdo de un compañero que imprimió un prototipo con 100% de relleno, pesaba como 10 kilos el prototipo y había gastado un montón de material porque no sabía las cualidades que tiene la impresora 3D, que una de esas cualidades es que cuando vos imprimís un producto, podés regular el relleno que tiene dentro. Y teniendo en cuenta que iba a ser un prototipo no funcional, podía haberse ahorrado un montón de material y sí, ser plata, un tiempo. producto más eficiente. Que también, si vamos siguiendo adentrando fondo, cuando vos ves una pieza de impresión 3D que es muy barata contra otra muy cara, ojo que te estén regulando el relleno y te estén poniendo nada de plástico y a la mínima que lo uses se te rompa. Sí, sí. Entonces hay que Hay que, tener... hay que tener eso. Pero bueno, en realidad lo que yo estaba diciendo cuando estábamos volviendo en esta parte era que todo esto se junta, digamos, en, bueno, tener una buena computadora, porque tenés que tener una computadora para hacer Sí, el 3D, eh, una tableta gráfica o un iPad. La verdad que yo nunca usé un iPad, pero por lo que he visto tiene mucha potencia para hacer dibujos a mano alzada. Yo usaba una tableta gráfica que es física, que se conecta por USB y la verdad que ayuda muchísimo, pero el iPad o tener ya una pantalla donde uno directamente dibuja sobre la pantalla es muchísimo y es una sí. herramienta más que ayuda junto con la compu y aparte a veces no hace falta ir con la compu a un lugar, sino con la tableta podés tirar un boceto y demás y captar una idea que luego la vas a bajar en la compu. Entonces me parece que son las cositas mínimas que uno tiene que tener. También en su momento tener un buen celu por ahí nos pasó de tener que hacer paneles y eso muy al principio en donde usábamos mucho las fotos, digamos, o sea, antes de hacer los render pasamos por un pequeño estadio en lo que era fotos, que es otro mundo también y que no conocemos en profundidad, pero que, bueno, hacíamos un prototipo, al prototipo lo fotografiábamos en una situación de uso y después lo agregábamos a Sí. los paneles hasta que pudimos hacer render, que entonces quedó todo como más homogéneo.
pero también necesitas como tener una buena cámara. Hoy en día ya todos los celulares tienen medianamente buenas cámaras. Antes había algunos que hacían la diferencia. Pero bueno, también Sí. es una cosita que hay que agregar y decir, bueno, necesito o a veces grabar haciendo algo, un movimiento, o hacer una foto del producto en la situación. Sí, todo lo que fuimos mencionando son como la mayoría de herramientas básicas que necesitas como diseñador para poder expresarte en tus ideas, en los diseños, en los proyectos. Pero cuando somos estudiantes en la universidad, nosotros como estudiantes de la Universidad Católica de Santa Fe, teníamos acceso a un taller. O sea que muchas de las herramientas que mencionamos, como impresoras, no sé, desde la parte ya más mecánica, taladro, sierras, eso ya contábamos con acceso. Entendemos que hay universidades que no tienen ese taller, entonces los chicos les cuesta obtener esa experiencia más de aprender, pero eso tampoco quita la posibilidad de que, bueno, si no tenés un taller, no vas a aprender de diseño. En tu casa hay herramientas, en mi casa hay herramientas. Siempre se encuentra un compañero que tiene alguna que otra herramienta que te falta, te la comparte, te explica Sí. usarla. Eh, Sí, pero bueno, nosotros teníamos, como siempre remarcamos en más de una ocasión, hablamos de lo que sabemos, de lo que conocemos. Yo hoy particularmente no sé cuál es la realidad de la Universidad Católica, digamos, pero supongo que siempre están mejorando. Y cuando nosotros hicimos la carrera, había un, literal, en la puerta había un cartel que decía aula taller. Era una juguetería, teníamos un montón de cosas, había muchas herramientas y encima había, por ejemplo, los Dremel, había como 4 o 5. Entonces realmente todos teníamos acceso a las herramientas fuera de la hora de la materia, pedíamos permiso, pedíamos la llave, había una cabina de pintura, me acuerdo, había, bueno, lijadoras, fresadoras, taladro de banco, piedras, no, o sea, por lo menos para resolver prototipos, incluso con dobladora de caño, o sea, con materiales reales, por así decirlo, cuando uno quería hacer algo con algo que era en metal, vos podías manipular ese metal en la empresa, perdón, en la facultad, y no tenías que acercarte a una empresa o a algún lugar, a un herrero y que te lo haga o te lo resuelva. Entonces tenías la posibilidad de interactuar con los materiales, de conocer lo difícil que es agujerear o lijar o masillar y eso también forma parte de las herramientas del conocimiento que nosotros tuvimos la posibilidad de probar y por eso también decimos, che, la impresora 3D te resuelve, pero siempre vamos a profundizar en que realmente manipular las herramientas y los materiales es algo que tenés que vivirlo, digamos. sí, sí. Y con esto cerramos la etapa de herramientas visibles, todas las herramientas que implican un cierto hardware, un cierto manejo desde la parte más de herramientas más de mano, de taladros y demás, o la parte más de computadora y diseño. Vamos a las herramientas invisibles. Son herramientas que no se ven, no se pueden tocar, pero están dentro de nuestra cabeza. Eh, Creo que la principal es la parte de, podríamos arrancar con la observación. Leonardo da Vinci, que fue uno de los grandes inventores, creo que uno de los inventores más grandes de la historia de la humanidad, no tenía ninguna de las herramientas que No, mencionamos, ni totalmente. taladro, ni software, ni nada. La herramienta más importante que él tenía era la observación. Él observaba con sus ojos, canalizaba y procesaba con su cerebro e iba a los detalles. Miraba las aves, empezó a entender el sistema, cómo volaban, cómo estaba su morfología corporal, empezó a dibujar. Pero todo partió de empezar a observar profundamente más que las personas promedio, porque no nos olvidemos que todos somos iguales, o sea, acá no hay, digamos, algo que vos digas, che, no, este observa mejor porque es más ducho, más inteligente. Todos tenemos la capacidad para empezar a desarrollar, de observar, de, de ir un poquito más allá. A nosotros nos pasa y seguramente hagamos blog al respecto de entrar a un lugar, porque es muy gracioso. Cuando nosotros Sí. entramos, nos ponemos a ver, no sé, los detalles de cómo se está atendiendo las personas, cómo está montada la estructura, cómo son de cómo los asientos. Todo eso parte de la observación. Sí, eso es fundamental. O sea, si nosotros
no aprendemos a utilizar esa herramienta que la tenemos todos o todos aquellos que tienen el don de ver, porque también podemos decir que seguramente, bueno, ahora he visto una señora que es bastante influyente argentina que quedó ciega, me parece, de grande y sigue ejerciendo como arquitecta. Y vos decís, che, estamos hablando de una realidad, pero bueno, hay gente que no puede ver y que aún así se animan al desafío de decir, che, es muy raro porque vos estás hablando eh, de que tenés que hacer un producto, pero no nos olvidemos que los ojos es uno de los sentidos que tenemos. Entonces también uno cuando diseña, diseña al tacto, si está frío, si está caliente, si está rugoso, si está liso, pero generalmente uno empieza hablando, como decíamos, de la observación, de la contemplación, de fundamental. Yo creo que es la base de lo que uno tiene que empezar a cambiar o por lo menos a utilizar esa herramienta, porque lo bueno, como decimos, Sí, nosotros la tenemos integrada en nosotros, hay que empezar a usarla, a esa herramienta. sí, tal cual. El que piensa que la observación es algo que no es necesario, no entiende nada, se tiene que dedicar a otra cosa. Un diseñador que no observa, explícame qué es lo que hace entonces. Sí, 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 No hay chance. es así, es una cuestión lógica, digamos, primera, Sí, digamos, como sí. una ley. Em, Como diseñador, literalmente tenemos que estar observando todo el tiempo. Y esto nos lleva a la segunda herramienta invisible, que es la investigación. Em, Creo que la investigación es fundamental. En la parte de diseño yo creo que em, vas encontrando tu perfil. Yo soy una persona muy observadora, me gusta mucho la parte de investigación, pero se me viene a la mente cuando éramos estudiantes el Fran Rolandi. Él era un compañero nuestro que investigaba, pero demasiado investigaba, le encantaba investigar y sus proyectos reflejaban una investigación muy sólida. Y eso es excelente porque te permite no solamente ser observador, tener buenas herramientas, sino que todo lo que hagas esté respaldado en base a una investigación de campo profunda. Que creo también hoy en día la investigación en realidad siempre va cambiando. Desde cuando arrancamos, eh, desde antes de arrancar la universidad, la investigación era de una manera en Google, después fue cambiando a otra forma. Wikipedia, yo no sé la última vez que entré a Wikipedia, digamos, pero Sí, a ver, yo creo que eso a mí me pasa, yo lo tomaría como algo de decir, mientras más sólida sea la investigación, mejor va a ser el resultado del producto que a la hora de que alguien lo tenga que refutar o te haga las preguntas de por qué tomaste esta decisión, por qué lo hiciste con esta tecnología, con este proceso, con este material, con este color, con este tamaño, vos estés preparado para responder. Y eso es para la vida, o sea, es para todo. El diseño, a veces la inspiración puede llegar por otro lado, a veces el producto puede tomar otra dimensión u otra escala de la que uno no fue pensada al principio. Eso yo creo que es como la naturaleza de algunos productos que tienen esa posibilidad de mutar y que de lo que fue pensado cambió completamente. Pero hasta ese punto, hasta que el producto está y yo digo, bueno, este producto se llama así, tiene este color, tiene este peso, tiene estas medidas, porque hice la investigación correspondiente y tengo todo bajo control. A mí me gustaba decir eso, a mí me gusta decir yo tengo el control y no bato fruta, no lo hice de este color porque la verdad que no se me quedaba una lata de pintura en casa y lo pinté verde, o sea, no, realmente es por mm, algo. Entonces, eso es fundamental. sí, además se me vino a la mente el hecho de que hoy en día hay tanta información en Internet, hay Sí, tanta sí. información que llegamos a pensar, ¿para qué voy a investigar de tal tema si ya lo sé, o ya lo escuché, ya lo tengo de oído, ya lo vi en TikTok, lo vi en Instagram, me apareció un reel, ya sé del tema? Pero no, creo que la investigación no se trata de conocer tanto, sino de seleccionar y sacar la información que es basura, porque con tanta información que hay Sí. en Internet, que es información infinita, uno se siente abrumado y muchas veces tiene desinformación. Entonces, una muy buena forma de investigar es comparar fuentes, comparar métodos, no quedarse solamente con una teoría o una Sí. forma de pensar. La investigación tiene que ser algo que permita contrastar
diferentes propuestas, diferentes casos, diferentes experiencias, para que tu propuesta sea un reflejo de todo ese conjunto y no de un TikTok de 1 minuto que te contó la vida de alguien. A ver, totalmente. Aparte, acá volvemos a tocar cosas que ya hemos hablado en otro capítulo y algo que estamos hablando ahora que es la observación. Ejemplo, si vos vas a diseñar algo que tenga que ver o que sea un accesorio para un bombero, no te vas a quedar solamente en tu casa o preguntándole a ChatGPT qué debería diseñar yo para un bombero. No, vieja, tenés que irte a un cuartel, hablar con alguien, poner la cara, caer en el cuartel, escuchar lo que tienen para decir. Siempre decimos que tenemos que escuchar al operario o escuchar al bombero en este caso, escuchar al policía, al médico, qué le está pasando, qué es la necesidad que tiene, que te digan en su experiencia también cómo lo resolvieron o cómo intentaron resolverlo, si fracasó o si no, y después observando, observando, estando en el lugar, probando y vivenciando, puedes traerte info. Después sí puedes entrar a internet y buscar qué tecnología se está utilizando hoy en Estados Unidos para hacer una manguera más liviana. Y vos decís, bueno, voy a usar esta tela. Pero primero tenés que ir a empaparte de ese conocimiento, tenés que observar, como estamos diciendo, para poder tener esa información de campo y luego la información que puede estar en las redes, en internet, donde sea. Sí, y cerrando la parte de investigación, creo que el detalle está acá en la inteligencia artificial. Hoy en día, por lo menos a la fecha que hablamos en este video, la mayoría de profesionales, estudiantes, sobre todo los jóvenes, están buscando toda su información en la inteligencia artificial. Me parece excelente, me parece una locura pensar hoy en día en que no, tenés que sí o sí buscar la información primero en los libros, después... No, está bien, es una herramienta. Ahora, no quiere decir que solamente con poner un prompt te va a aparecer toda la información. Hay herramientas de inteligencia artificial. Dentro de ChatGPT, por ejemplo, existe una función que se llama búsqueda avanzada, que básicamente lo que hace, te tira un par de preguntas sobre el tema que vos querés investigar, vos se lo das y amigo, 15 minutos después te responde. Claro. En esos 15 minutos la herramienta se va a fondo a un montón de páginas, a un montón de análisis, y después de 15 minutos te da un PDF de 25 páginas, no Claro, te da no una es... evolución cortita que la leíste y decís, listo, esto es todo lo que tengo que Sí. saber. No. Ahí es donde la guía se queda corta y nosotros no sabemos utilizarla y Sí, sacarle ese potencial. es eso, es aprender a usar una herramienta más de todas las herramientas que venimos hablando y yo creo que es eso. Eh, Simplemente yo diría, para complementar lo que vos decís, yo estoy de acuerdo también, pero primero no quedarse nunca con lo que dice la inteligencia artificial, porque hablo de conceptos también más duros, qué sé yo, uno tiene que saber, ejemplo, de pintura o de anodizado, de algún tratamiento, algún material, y yo digo, la IA me dijo que tengo que usar pintura, esmalte en polvo y se cocina a 180 grados. Porque capaz que no corresponde con lo que vos estás haciendo. Esto es un ejemplo práctico, quiero decir. Hay que tratar de cosas que sí Ujú. hay que sacarlas de la fuente, de un proveedor de pintura que te diga bien cómo se usa, y hay cosas que tranquilamente se pueden usar sabiendo usar la herramienta. Eso es fundamental. Sí, seguimos con herramientas invisibles. Si querés podemos ir tirando una y una. Sí, sí, sí. La inspiración es justamente todo lo que vivimos, lo que consumimos, desde el arte, desde lo que comemos, los supermercados donde vamos, las personas con las que nos juntamos. Todos tenemos esos días que nos falta esa inspiración. Pero cuando se nos activa esa inspiración, tenemos que buscar cuál fue ese gatillo que disparó la inspiración. Hay un discurso muy interesante que les sugiero que lo vean, que es el discurso de Steve Jobs de Stanford, que dura unos 15 minutos, está también en español si no entienden inglés. Es excelente y habla de que él cuando lo echan de Apple perdió toda la inspiración porque dice, yo fracasé, la misma empresa que yo creé me están echando, soy una frustración para todos los empresarios, pero dice, justo ahí me di cuenta que no importaba que me echen o que me saquen todo, porque seguía amando lo que hacía. Esa inspiración seguía estando, incluso se potenció. Sí, totalmente. A ver, esto también nosotros lo compartimos, lo decimos todo el tiempo, nos recebamos, nosotros, no digo que nos estamos inspirando continuamente, pero sí nos gusta
em, compartir cosas, mira lo que salió, y uno se empieza Sí, a empapar. Y acá también hay conceptos que también depende de cómo encares un proceso de diseño, digamos. Acá compartimos muchas cosas con marketing y que se hace que se profundizan, que es, che, nosotros podemos catalogar personas por lo que compran, por lo que consumen, en dónde se mueven, en qué espacio geográfico, en qué vehículo se mueven, y es muy fácil sacar, no es que es muy fácil, con mucha práctica puedes saber qué afinidad tiene una persona con un grupo de productos que lo rodean. sí. Eso es más de lo mismo. Entonces es de nuevo la observación. Te va a dar a vos un resultado de decir, bueno, tengo que hacer algo con estas características para este grupo, rango de edad, gustos musicales. Entonces es como que todo vuelve y todo se conecta con todo lo que estuvimos hablando todo el tiempo. Y entonces eso te da a vos la misma inspiración, ¿no? Es como que decís, bueno, a ver, yo me voy a sentar en, no sé, en la costanera o en un lugar Sí. donde haya mucho flujo de gente o en el shopping y voy a analizar y ver, y ahí por ahí te puede venir es una manera de conseguir algo, digamos. Totalmente, totalmente. Después tenemos otra herramienta Ujú. invisible que es la parte de creatividad. Creo que muchas veces la creatividad surge de los lugares en donde menos te lo esperás. O sea, yo me pasa que me estoy bañando y se me despierta la creatividad y digo, no, tengo que anotar todo esto que se me está viniendo, porque cuando nos relajamos, ahí es donde el cerebro eh, tiene esa pausa que Sí. necesita y se despierta ese impulso creativo. Creo que hay que trabajarla, hay que potenciarla. Es muy importante, como decís vos, que tengas una junta, alguien, un compañero de trabajo, un compañero de exalumno, que te que puedas hablar y tener estas conversaciones para que la creatividad siga ejercitándose. Sí, que se dispare, que se alimente, que se retroalimente entre las personas que lo están compartiendo. Eh, es, eso sí es una herramienta invisible que no la tenemos adquirida. Hay gente que puede ser más creativa, hay gente que no lo es tanto. Yo no me considero una persona que era creativo innato, pero sí, y que viene después, que es el tema de la inquietud. Entonces nosotros siempre fuimos de hacernos preguntas claves y empezar a entender que como no tengo la creatividad incorporada, con las preguntas adecuadas podemos despertar la creatividad. Entonces ahí va, de la mano, entrenar la inquietud, que es la siguiente herramienta que nosotros teníamos anotada. Esa inquietud es, che, ver algo que viene con la mano de la observación y no verlo y dejarlo pasar. Cuando uno lo observa con detenimiento, automáticamente creo que se vienen las preguntas. ¿Por qué está hecho de este Sí, color? ¿Por qué tiene este tamaño? ¿Por qué está colgando? ¿Por qué está atornillado a la pared? Entonces ahí creo que empezás de nuevo a hacer una combinación. Es decir, che, mirá, capaz que todo esto que están diciendo los chicos, que ahora está como separado por títulos, pero al mismo tiempo se entrelazan, es hablar de lo que uno hace a veces inconscientemente. Pero sin embargo es eso, las preguntas claves y las inquietudes ayudan muchísimo a poder encontrar una solución. sí, y todas estas herramientas que mencionamos, hay algo puntualmente que las mata, que te apaga la creatividad, que te corta la manera de pensar y las ganas de buscar algo más, de ser inquieto, que es cuando internamente la voz que tenemos decimos, esto no es perfecto, tal vez esto no funcione, tal vez no encaje, ¿qué van a decir? Si imagínate que todo lo tenemos adentro, le tenés que sumar a todos los delincuentes que hay afuera que te tiran la negra, te dicen no, no creo que funcione, no, vos decís, che, vas a gastar tiempo en esto, vas a invertir tiempo en este proyecto, pero si nadie se dedica a eso, tenés hasta en la misma empresa capaz alguien muy técnico que te dice no hay manera que esto funcione. Todo eso son disparadores que matan la creatividad. Pero nuestro trabajo como diseñadores es no hacerle caso a eso, ni siquiera tenerlos en consideración, porque el trabajo más técnico no es nuestro, no es nuestro. Podemos especializarnos, podemos, como hablamos anteriormente, trabajar en conjunto, pero tenemos que dejarnos llevar por nuestros instintos, por nuestra inspiración, por nuestra creatividad.
todo eso nos va a llevar a ser personas más creativas, personas que estén libres de ataduras técnicas y lograr cosas que antes se pensaban que no eran posibles. Mira, lo que acabas de decir es como que se puede hacer una burbuja, una cápsula, dejarlo ahí, eliminar todo lo otro que estuvimos hablando, porque es clave, es importante. Lo que Pedro acaba de decir es, o sea, elimina todo lo otro que estuvimos hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno no está convencido de lo que está diseñando, si uno se deja llevar, no digo que uno tome un consejo, digamos, de una persona Ujú. que sabe y que es experimentada y te diga que eso tal vez no funcione, pero sin embargo hay que saber diferenciar la persona que te lo está diciendo y el modo que te lo está diciendo, porque realmente el diseñador, siempre lo decimos, va en contra de la corriente, entonces nunca hay que dejar, no digo de ser engreído Ujú. o de pelearse con todo el mundo, no. Es tratar de demostrar que sí se puede, porque tal vez vos lo estás visualizando, pero todavía no lo puedes bajar a tierra, todavía no le puedes dar una vuelta de rosca para que se pueda fabricar por la forma, pero nosotros podemos saber modelar, tener creatividad, ser observadores, ser grandes investigadores, todo. Pero si te dejas atormentar por lo que otro te dice, de nada sirve todo lo que estamos hablando. Yo creo que nosotros hemos eh, sido exitosos en nuestra trayectoria, no exitosos de que somos exitosos como otras personas, pero nosotros consideramos caso de éxito el perdurar en un trabajo o terminar la carrera, porque realmente hemos podido sobrellevar esa parte de esas voces internas o externas que te dicen que no se puede, Ujú. pero siempre dando una respuesta lógica, digamos, y no vendiendo fruta. Totalmente, ya creo que cerrando un poco, no se trata de las herramientas técnicas, sino de la forma que tenemos de ver el mundo como diseñadores. Eh, Así que nada, realmente espero que todos puedan terminar el año de la mejor manera. Creo que siempre que se cierra un año es un momento reflexivo, es un momento eh, de pensar hacia atrás todas las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron mal. Y nuestro objetivo siempre va a ser intentar inspirar, aunque sea a una persona. Ya cumplimos el cometido del podcast, ir avanzando, ir evolucionando. Nosotros tampoco tenemos muy en claro nuestro rumbo con este proyecto, pero si hay algo que tenemos es la parte creativa, la parte de avanzar sin un camino claro, y eso muchas veces te deja y te sorprende muchísimo más que si supieses lo que te espera. Sí, a ver, la verdad que esto es así. Nosotros, desde que nos conocemos con Pedro, hemos tenido un montón de charlas que muchas veces uno dice, che, esto hubiera estado bueno para que quede grabado, para que quede un registro. Y eso sumado, o sea, la facilidad que tenemos para hablar y de compartir los pensamientos y hablar de diseño y estar horas sin cansarnos hablando de esto y más entendiendo que esto a la vez puede servir para que una persona eh, termine de decidir si quiere estudiar o no, si quiere seguir o no la carrera, si tiene que hacer algo que tal vez no estaba haciendo, como decir, che, tiene razón, mira, hubiera que observar más, hubiera que investigar más, tendría que ir más hasta el lugar. Todo eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Yo creo que estamos soltando en base a nuestra experiencia herramientas que hemos utilizado, herramientas que capaz que no utilizamos pero sabemos que son útiles y vivencias y experiencias porque cuando nosotros estábamos estudiando la carrera no teníamos a quién ver, digamos, no teníamos de dónde empaparnos sí, de la experiencia, no queríamos hablar solamente con un profesor y que quede como una anécdota de donde él trabajó, sino que también ver desde la perspectiva, desde el alumno, que nosotros, porque tenemos todavía una corta distancia desde que nos recibimos hace unos 5 años, todavía podemos hablar como medio como alumnos y tratar de llegarle a la gente que está estudiando. Yo creo que es eso. Así que bueno, de mi parte quiero continuar con el proyecto, vamos a seguir, vamos a esperar el año que viene. Tenemos muchas ideas, muchas cosas por hablar, si sumar gente, si cambiar de ubicación.
pero yo creo que lo más importante es no perder el foco, que es comunicar. Y hoy en día, en una sociedad donde todo pasa por las redes sociales y todo queda registrado, nosotros queremos hacer nuestro humilde aporte y que quede esto para quienes lo necesiten. Sí, me cuesta cerrar porque se me vienen ideas, boludo, se me vienen ideas. No, pero creo, con lo que estabas diciendo vos, no se trata tanto de las herramientas que usamos nosotros, porque, a ver, yo hoy en día, trabajando como diseñador, para lo único que agarro un taladro es para poner los cuadros que me pide mi novia, ¿me entendés? Pero después no lo agarro. Eh, pero al tener conocimientos de muchas herramientas que no utilizo hoy en día para trabajar, me permite sentarme en la mesa con otros profesionales y hablar el mismo idioma. Y ahí es cuando entra más la parte comercial o la parte de networking, de poder hablar, de poder conocer, de poder entender lo que te está contando. Yo ayer me fui a comprar una placa de sonido que no tenía, o sea, antes ni idea de lo que era, pero investigué. Investigué todo de qué es un mixer, para qué se utiliza. Y cuando fui, pude hablar con el vago en el mismo idioma, entendí lo que estaba comprando. Y si esto en lo simple lo llevas a la parte empresarial y a grandes cosas, es un gran cambio. Así que bueno, yo también cierro con esto. Les deseamos un gran cierre de año y bueno, hasta el próximo capítulo. Nos vemos.